vamos a decirle a la audiencia los medios de comunicación que tienen con nosotros para ponerse en sintonía, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Como no, Mateo, 2915-4005, 2915-0898 y el mensaje de texto 098-120-770. Y vamos a presentar a una pareja que nos parecía interesante conocer la historia de vida. Y a los dos juntos. A los dos juntos. Vamos a la presentación. Lo que nos preocupa y ocupa. La entrevista de hoy para un mejor mañana. José Mujica, Lucía Topolansky. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, es un gusto. Bueno, muy bien. Vamos a ver por dónde empezamos. Bien, vamos a recorrer una historia que da para hablar mucho, pero tenemos que empezar por algún lado. Y en la historia de esta pareja queremos conocer el antes. Me parece, por la fecha en que estamos, me parecía lindo arrancar. 26 de julio del 53. Empieza en Cuba a pasar un montón de cosas, ¿no? Que terminan después desencadenando en la Revolución Cubana. ¿Quiénes eran Lucía Topolansky y José Mujica en ese entonces? Yo estaba en Uruguay, que había transcurrido la Segunda Guerra Mundial. Había pasado la Guerra de Corea y sacudió al país, sobre todo en los términos de intercambio, y se iniciaba algo que no sabíamos en esa época, un largo proceso de estancamiento y de crisis casi permanente, porque se había ido un Uruguay con una coyuntura económica, con términos de intercambio más o menos seguros, y entrábamos en la incertidumbre de un largo proceso donde Europa se recomponía, cada vez nos pagaba menos por lo que vendíamos, y un Uruguay que cuando yo era niño se sentía orgulloso y tenía una consigna como el Uruguay no hay, dejaba de serlo, pero no se daba cuenta, y empezaba a ser cada vez menos Europa y más Latinoamérica, con las enfermedades de los latinoamericanos. Perón se retiraba de la política en la Argentina, en poco tiempo derrotado por la crisis económica de los términos de intercambio, y comenzó nuestra errática juventud entre nostalgia y porvenir. Seguimos. Llega... ¿Cómo son los inicios del movimiento de liberación nacional? ¿Los por qué? Yo tuve primero un tiempo de militancia estudiantil, en un momento en que estudiar en Uruguay no tenía la universalidad que tiene hoy. Eso es bueno decirlo, porque no nos damos cuenta lo que significa que todos los chiquilines puedan ir al liceo e incluso que la universidad tenga más de 120.000 alumnos y haya otras universidades y otras opciones. En ese momento no llegábamos a 15.000. Entonces, pero las raíces es mejor que te las cuente, que estuvo en ese baile. El Uruguay había sido un país muy igualitario en términos comparativos y en el contexto de su tiempo y de su época, sin caer en una idealización nostalgiosa. Comparativamente con el resto de América Latina, nos llamaban la Suiza de América, y eso aceleradamente empezó a cambiar. Como había menos para repartir, los gobiernos que sobrevenían cada vez tenían que ser más represivos, más recortadores de una especie de estado de bienestar que había ido quedando por el camino. Y cosa curiosa, aquellos que vivieron bastante bien, cuando abruptamente tienen que soportar la crisis, tienden a generar un grado de inconformismo y de rebeldía que no es el mismo de aquellos que eternamente han vivido en la crisis, permanentemente. Al que pierde le duele mucho más que el que nunca tuvo. Y esto empezó a generar la percepción
de muchos muchachos, de mucha gente, que el Uruguay iba camino a un golpe de Estado, a la corta o a la larga, porque eso era la receta que menudeaba en aquella época por toda América Latina. Cuando no había por repartir, se terminaba en una política de garrote, poco más, poco menos. Y en el Uruguay había síntomas, siempre los hubo los síntomas. Ante esa percepción, militantes de izquierda de distintos grupos durante un largo tiempo mantuvimos una especie de doble disciplina. De por un lado seguir militando donde estábamos, gente que estaba en el Partido Socialista, gente que estaba en alguna corriente, por ejemplo del movimiento libertario, por aquí, por allá, gente que estábamos más cerca de posiciones de nacionalismo popular. Nos fuimos juntando para construir un aparato de defensa, sin dejar de mantener la doble disciplina. Es todo un largo proceso. Y naturalmente respaldando ciertas propuestas de lucha de carácter social que aparecían en la época, por ejemplo, tratando de amparar las marchas cañeras de la época. Me detengo en esto porque va a tener repercusiones prácticas enormes. La falta de recursos económicos llevó a algunos cañeros a intentar conseguir recursos en un banco para seguir manteniendo una huelga imposible. Cayeron presos y decidimos intentar darle una mano para liberarlos. Esa operación fracasó. Había que rescatarlos en un ferrocarril. Y fracasó porque alguien que tenía que avisar cuando se producía el traslado no se animó. Y esto nos llevó a una crisis interna donde se ahogó la doble disciplina como proceso y decidimos que teníamos que tener una única disciplina. Y creo que eso fue lo que fue. Es decir, una derrota fundó el MLN. Una derrota de algo no concretado. Y después fue esos automatismos de la historia. Cuando tú entras en el camino de cosas clandestinas, tienes que empezar a soportar las consecuencias que operan. Y muchas inocencias van quedando por el camino. Parece que la hermana de Lucía dibujaba muy bien y lo conoce a Pepe haciéndole un documento falso en la clandestinidad. Estamos hablando del año 67, por ahí puede ser que se conocen. Yo trabajé, sí, en un servicio de que tenía el MLN de documentos. Nunca tuve documentos mejores que eso, mejores confesionales. Sí, eran mejores que los de jefatura. Daban mucho trabajo. Sí. Sí. En realidad, nosotros seguramente nos cruzamos antes, porque la izquierda uruguaya era un puñadito. En un país de poca población, además la izquierda uruguaya era un puñadito, los lugares por los que se andaban las marchas cañeras, el Comité de Apoyo a los Cañeros, el Comité de Apoyo a la Revolución Cubana. Es el momento donde nace la Central Obrera, el Congreso del Pueblo. Todos esos lugares, los de época nos encontrábamos. Así que sí, allí, pero nosotros nos conocimos en la organización. Pero te quería decir una cosa más del clima de la época. ¿Cómo no? Por lo menos desde mi ángulo, ¿no? Que soy un poco más joven que Pepe. Nosotros, sobre nosotros también incidió
todo lo que era la teología de la liberación, Elder Cámara, toda esa gente que nosotros la leíamos en esa época, porque íbamos ahí a la parroquia universitaria en el Cordón, estaba el José Luis II, y discutíamos, de religión no sé si discutíamos, pero de política discutíamos abierto. Hacíamos una peregrinación y íbamos en grupos de ahí discutiendo. Y yo, con la gente que me conocía ahí, toda esa gente terminó la lucha en distintos lugares. Toda. La tengo en mi memoria, que la fui encontrando o por el partido lo que hoy después fueron los grupos GAU, que se llamaba Comunidad de la Teja, o por el Partido Socialista, o por aquí, por allá, toda esa gente de esas discusiones. A mí se me enojan conmigo cuando yo digo esto, pero lo que pasa es que esa discusión también pegó. Entonces, había un espacio en estos movimientos armados mucho más amplio ideológicamente que en los partidos más estructurados, como podía ser el Partido Comunista, el Partido Socialista, eran los viejos partidos uruguayos, la gama, por eso eran más abarcativos. Eso es algo que después cambia en el Uruguay muchísimo, ¿no? Nosotros íbamos con Monzón allá a la Cachimba del Piojo. La Cachimba del Piojo sigue siendo un emblema, pero cuando aterrizamos ahí nadie conocía la Cachimba del Piojo. Pero había un local del MLN que estaba a media cuadra de ahí, y donde se formó había un movimiento de La Teja, que también fue parte del MLN allí. Todas esas actividades, más tarde o más temprano, fueron confluyendo en la lucha. Que no era solamente en esto quienes componían los distintos grupos, había distintos estratos sociales. Sí, sin duda. Hay, del punto de vista estrictamente popular, de clase, de gente humilde y de gente trabajadora, había dos núcleos fundamentales: Bella Unión, con los Cañeros, y La Teja, como centros habitantes. Pero después existían un conjunto de muchachos pertenecientes fundamentalmente a clase media, algunos estudiantes, etcétera, que se iban nucleando y que al final constituyeron un problema. No lo sabíamos, pero lo sabríamos años después, estudiando otras realidades. No se puede tener una organización clandestina muy grande. Hay un concepto que desarrolla Griego, hay otro, un concepto de saturación, que a uno lo perjudica y lo debilita. Nosotros nos estábamos transformando en una especie de organización clandestina de masa, lo que nos creaba flanco por todas partes y nos bajaba el promedio de la experiencia de la gente, porque se nos daba este doble proceso. Nos iba gente presa, con lo que perdíamos mucha gente formada, pero a su vez crecíamos. No solo que en número cubríamos largamente los presos, sino que además lo que estábamos perdiendo era experiencia. Pero bueno, fue un fenómeno que nos dominó a nosotros y que nosotros no supimos dominar. Antes de ir a la tanda, una bien linda. Pepe, ¿qué te gustó de Lucía? Lucía, ¿qué te gustó de Pepe? Esa pregunta. Estas preguntas así son las que me están... Las más difíciles de eso. Son las más difíciles. Esas cosas no se pueden explicar. La vida tiene afinidades, tiene, como dicen los escritores, la química o no sé qué. Pero yo creo que cuando se tiene un proyecto en común, y eso yo creo que es lo que
lo que une más. Yo siempre le digo a la gente joven, hay un proyecto en común, proyecto de vida, ¿no? Estamos hablando, que puede ser sobre cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser sobre política, pero tiene que ser un proyecto de vida, un compromiso de vida cualquiera, eso une. Ahora, cuando los compromisos de vida de una pareja son distintos, es muy difícil, para mí por lo menos. Entonces nosotros estábamos en el mismo proyecto. Y en la vida clandestina no hay mañana. Esto es difícil de explicar. No se puede decir, bueno, entonces el año que viene vamos de vacaciones. Eso no existía. Es el hoy, mañana no sé dónde voy a estar. Entonces todo tiene una inmediatez, y esa inmediatez le da una intensidad que capaz que uno no tiene palabras para explicarlo, pero que es lo que ha conformado lo que nosotros somos, pero también los otros compañeros de lucha que también tienen su vida hecha por el mismo camino, ¿no? Eso es bueno. Nos vamos a la pausa de Vamos Caminando en esta mañana. Vamos a ir conversando un rato más porque todavía quedan cosas bien interesantes para que la audiencia escuche, disfrute, se haga preguntas. Y también esto de seguir caminando hacia cosas bien interesantes que ustedes dos pueden seguir. ¿Es la primera vez? No, ya otras veces han tenido entrevistas juntos. Sí. Muy bien. Vamos a la pausa y volvemos.